Nada más esperar que con estos nuevos ministros que han jurado ayer, la situación pueda tomar en los respectivos portafolios un redireccionamiento. En el tema minero, con los conflictos que hay, la situación del agro, se viene pues una emergencia alimentaria y esperamos que, además de la honestidad, se rodeen de asesores bien preparados y hagan una buena gestión, que es lo que ha faltado lamentablemente en este gobierno. Y precisamente de eso, Carlos, vamos a hablar esta mañana con el presidente de CONFIEP, Óscar Caipo, a quien ya tenemos en línea. Muy buenos días, señor Caipo. Muy buenos días, Mabel, Fernando y Carlos. Unos datitos previos al análisis y a la mirada que usted nos va a dar esta mañana. Son 50 ministros los nombrados en distintas carteras desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo, es decir, 10 meses de gestión. Muchísima rotación. Una de las carteras más inestables es la del Interior y la de Desarrollo Agrario y Riego, con 4 ministros en todo este tiempo. ¿Cómo usted observa estos cambios? ¿Podrían representar una mejoría en la gestión del Ejecutivo? Bueno, nos estamos enterando todos recién de los cambios que han sucedido anoche, alrededor de las 8 de la noche. Rápidamente de la revisión de los antecedentes y trayectorias, vemos que 2 de los nuevos ministros tienen experiencia en los sectores en donde han asumido responsabilidades, como es el caso del MINEM y el Interior. Y otros 2, como es el caso de Minagri y el MTC, no muestran tener experiencia concreta en el sector, inclusive uno de ellos muy poca formación profesional. Y claramente estos 4 sectores son críticos en este momento. MINEM por lo que pasa en conflictividad social y la importancia del sector minero para la economía y reactivación del país. Interior por los niveles de inseguridad ciudadana, que como hemos visto en reportajes del fin de semana, simplemente el crimen no para y no hace diferencias. Están ahora siendo víctimas los niños y niñas que están regresando al colegio. Y como ya han mencionado hoy más temprano, el Minagri con una posible crisis alimentaria a raíz de las restricciones y los altos precios de los fertilizantes, y como ya sabemos, el MTC, que ha estado involucrado no solamente ahora, también cuestionado antes por actos de corrupción. Señor Caipo, buenos días. Desde que asumió la presidencia usted de la CONFIEP, ha impulsado reuniones, mesas de diálogo en las regiones de nuestro país y ha visitado ya varias, convocando a los gremios y a las autoridades de cada una de las regiones que usted visita. Yo quisiera saber qué es lo que recoge como expresión del descontento de nuestra población, qué es lo que los pobladores con los que entra usted en contacto a lo largo de estas giras en las regiones del país le expresan como reclamo a usted como representante del principal gremio empresarial del Perú. Mira, acabamos de estar, gracias Fernando, muy buenos días nuevamente. Acabamos de estar en Pucallpa el día jueves y viernes. La semana anterior estuvimos en Puno y tuvimos la oportunidad de conversar sobre aquel viaje. La verdad que en Pucallpa el panorama es desolador, ¿no? La región de Ucayali es una región que ha sido prácticamente abandonada a su suerte, ¿no? Estadísticas así concretas de cómo está la situación en Pucallpa. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, solamente el 8% tiene acceso a los 3 servicios básicos de agua, saneamiento y energía, y solamente el 26% tiene conexión a Internet. En general, la población, solo el 33% de los hogares tiene también los 3 servicios básicos, y hay un problema de electricidad, energía, algo que para nosotros es común y normal en Lima. Eso no es algo común y normal para la población de Ucayali, y eso tiene un impacto directo no solamente en la vida de las personas, sino en la capacidad de generar industria y productividad, como lo verificamos en la visita a un parque acuícola en donde por falta de energía no pueden tener los niveles de productividad que les permiten tener precios competitivos para conquistar mercados. La verdad, muy desolador. Y uno de los temas
que creemos que tiene que ver con ello es la corrupción, ¿no? No solamente están desatendidos desde el gobierno central, sino que en este momento el gobernador regional está preso, ¿no? Y de las 4 provincias que componen Ucayali, 3 están presos y 1 está por su segundo intento de vacancia por cuestionamientos de idoneidad también, ¿no? Entonces, creo que cuando vemos una región como Pucallpa, que está en la posición 24 o 25 de los índices de competitividad regional, lo comparamos con el promedio nacional y con otros lugares como Moquegua, como Lima, que están más avanzados, nos queda claro que esto tiene mucho que ver con la corrupción y tiene que ver mucho con la clase de autoridades que son elegidas y obviamente por los procesos por los que son filtrados en función de la reforma política que ha sido pospuesta por años. Señor Caipo, buenos días. Con relación a los cambios ministeriales, ¿usted cree que ha sido suficiente esto o esperaba quizás un cambio mucho más radical, diríamos así? Hay quienes han pedido que se renueve todo el gabinete, comenzando por el Premier, para darle un redireccionamiento a la gestión gubernamental, no solamente en economía, sino también en otros campos. ¿Cuál es su opinión al respecto? La respuesta, por favor, nos la puede dar en unos minutos porque tenemos que cumplir. Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el presidente de CONFIEP, Óscar Caipo. Le había planteado la interrogante, señor Caipo, sobre si es que hubiese sido mejor, hubiese sido fundamental en estos momentos hacer una renovación mucho más grande del gabinete. Hay quienes han pedido renovación total, ¿no? Empezando por el presidente del Consejo de Ministros, porque debería haber una redirección de la gestión gubernamental, no solo en economía, sino también a nivel social, a nivel agrario, donde tenemos muchos problemas, a nivel minero. ¿Cuál es su opinión, doctor Caipo? En primer lugar, Carlos, recordar que en estos 4 ministerios clave, cuando fueron nombrados en el 4º gabinete, hubieron muchísimos cuestionamientos, ¿no? Hemos perdido tiempo valioso en los últimos 2 o 3 meses desde que se nombró este gabinete que sucedió al breve gabinete Valer, y recién estamos haciendo los recambios que pudieran ayudar, por lo menos en MINEM y en Interior. Ojalá que las cosas se puedan reencaminar. No parece ser el caso del Minagri y el MTC, 2 sectores también críticos, ¿no? Sobre un cambio total de gabinete, claramente lo hemos venido diciendo, el premier Aníbal Torres ya debería haber salido y dejado el gobierno, y eso dar espacio a conformar un gabinete que pueda tener cohesión, pero sobre todo en el centro las prioridades que tiene la población. Pareciera que el señor Aníbal Torres tiene otros intereses y otra misión como su prioridad número 1, que no necesariamente es atender las prioridades. Por ejemplo, lo que está pasando en Minagri, es un sector crítico, con una crisis de fertilizantes, con un proceso de adquisición de fertilizantes que está en camino para tratar de solucionar y evitar una crisis alimentaria. Sin embargo, nombran a una persona que no tiene antecedentes en el sector y tampoco tiene experiencia, ¿no? Es muy cuestionable, y obviamente el señor Aníbal Torres como premier debe ser responsable de nombramientos como este también. Señor Caipo, idealmente el sector privado debería trabajar de manera articulada, de la mano con el sector público, y siendo el Ejecutivo un articulador para ello, ¿no? En los momentos más críticos en nuestro país hemos sido testigos de cómo ambos, dándose la mano y hacia un norte, pues han tenido éxito. Desde que asumió el presidente Castillo, ustedes como gremio han tenido esa apertura para poder articular medidas, ser parte de las políticas públicas que se van gestando. Es importante saberlo porque también los ciudadanos tienen que entender por qué es tan dañino que se cambie de ministros a cada rato. Sí, lamentablemente no hemos tenido el nivel de relación que usualmente debe existir entre el sector privado y el Poder Ejecutivo, puntualmente con ciertos ministerios, como Economía para algunos casos, con Produce para otros casos. Hemos tenido
algún nivel de coordinación, ya sea a través de CONFIEP o los 22 gremios que conforman la CONFIEP. Y la verdad que es muy lamentable porque el país está pasando por un momento crítico, saliendo de la pandemia y los impactos que ha dejado. Nosotros tuvimos una reunión, como lo hemos comentado en su oportunidad, con el presidente Castillo. Fuimos 8 o 9 gremios que conforman CONFIEP en los sectores clave. En ese momento le ofrecimos al presidente ponernos a disposición para ayudar a sacar al país adelante de este momento crítico, y no tuvimos básicamente respuesta. Creo que no hubo un entendimiento de lo que estábamos planteando y de la gravedad de la situación. Uno de los motivos por los cuales, como Fernando bien recuerda, estamos viajando a las regiones es para no solamente acercarnos a los empresarios en cada localidad, las cámaras de comercio, sino también con los gobiernos regionales. Y estamos teniendo más cercanía y conversaciones para identificar qué proyectos se podrían destrabar. Por ejemplo, la semana pasada o la semana antepasada que estuvimos en Puno, uno de los pedidos que nos hicieron es hacer las gestiones para reactivar el turismo y específicamente la ruta aérea Cusco-Puno, que se había interrumpido a raíz de la pandemia. Bueno, regresamos a Lima, uno de los gremios que conforman CONFIEP es AETAE, donde están las líneas aéreas. Hablamos con la TAM, que era la línea aérea que tenía esta ruta, y ya está publicada en el mes de junio. Esa ruta va a regresar a operar y va a comenzar a traer turismo, que es lo que necesita la región de Puno para empezar a recuperarse. Y es una excelente noticia, sin duda, que se restablezca este trayecto aéreo Cusco-Puno. Ahora bien, la última vez que estuvo usted en RPP nos dio cuenta de la primera reunión del Consejo Nacional del Trabajo que se realizaba en nuestro país después de varios años. Y si bien lo que ha dicho hace sentir que las relaciones con las autoridades del Estado no son muy fluidas, usted nos habló sobre relaciones fluidas con las centrales sindicales, porque lo que hace coincidir en este momento a los trabajadores con los empresarios, a veces contra el Estado, es la necesidad de crear empleo. Y lo estamos viendo claramente en las Bambas, donde el sindicato exige que se les permita trabajar, porque las primeras víctimas de la decisión tolerada por el gobierno y pésimamente gestionada por el saliente ministro de Minas, es que no hay trabajo para ellos y no hay trabajo para los que dependen de la mina, además de los que están en planilla. De manera que yo quisiera saber qué propuestas tienen ustedes para paliar la más grave brecha de nuestra economía y nuestra sociedad, la falta de trabajo formal y, si me permite decirlo, trabajo decente. Sí, bueno, no hay una fórmula mágica para eso, Fernando. Lo mejor que es probado aquí y en otros lugares es la inversión privada, ¿no? Que representa el 80% de la inversión y alrededor del 90% de la generación de empleo y sobre todo empleo formal. Y lamentablemente el gobierno no ha entendido esto desde el inicio de su gestión y no está dando las condiciones propicias para que la economía se pueda reactivar plenamente, ¿no? Entonces, en un momento tan crítico en el que el nivel de empleo se ha precarizado, hay más informalidad y los niveles de ingreso son menores que el 2019 y a eso le sumamos una inflación, sobre todo en alimentos, tenemos que una parte de la población, sobre todo la más vulnerable, tiene alrededor de 20% menos de poder adquisitivo. La única manera de salir de esto es reactivando la economía, pero tiene que ser un esfuerzo vigoroso, un esfuerzo realmente alineado de todas las carteras y los ministerios, y eso es lo que va a empezar a generar el nivel de empleo, mejorar los ingresos, con eso generamos consumo y la economía empieza a dinamizarse. Pero lamentablemente parece el gobierno o no entender esto o no querer hacerlo. Señor Caipo, volviendo al tema de los cambios ministeriales, la situación política es inestable desde ese punto de vista. ¿De qué manera estos cambios constantes, ¿no?, en política, en la conformación del Ejecutivo, perjudican nuestra economía? O sea, aterrizando más, ¿cuánto o qué pierde un peruano, ¿no?, con tantos cambios, con tanta inestabilidad en el país?
Bueno, para comenzar, el no poder atender las demandas críticas. Les doy un ejemplo también del viaje a Pucallpa. Pucallpa, que tiene, y la región Ucayali, estas brechas tan importantes en ciertos temas sociales, tan básicos como agua, saneamiento, energía eléctrica, tiene 5 proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. El nivel de avance es paupérrimo. El que tiene que ver con las vías de conexión, porque me olvidé de mencionar, solo tiene 1% de vías pavimentadas Ucayali. Y el proyecto más importante, de más de 6.000 millones de soles, tiene 0% de avance, ni siquiera ha comenzado. 0%. El de 0% de avance. El de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, que es de 800 millones de soles, tiene 0.5% de avance. Es un proyecto de saneamiento. El primero es un proyecto del MTC. Después hay uno de hidrovías para mejoramiento que tiene 0.8%, y el que va a traer electrificación o mejorar la situación tan básica que hay tiene un 15% de avance. Entonces, realmente esos cambios, no tener a las personas con capacidad e idoneidad, lo que hacen es que no permite implementar ni políticas públicas ni proyectos que ayuden a cerrar las brechas sociales. Nuestro país no ha tenido un problema de generación de recursos. Lo que ha tenido, sobre todo en todos estos años, y se ha acentuado con este gobierno, es la capacidad de volcar esos recursos a reducir las brechas sociales, y sabemos que eso es un tema de capacidad, pero también es un tema de corrupción que hay que resolver. Señor Caipo, en 2 palabras, por favor, muy concreto, ¿cómo están respondiendo las pymes ante la actual crisis? Sabemos que hay un plan de reactivación de Confiep justamente en favor de pymes. Bueno, están muy golpeadas, ¿no? Y en este momento se han unido alrededor de la fecha del Día Nacional de la MIPE, tuvieron una conferencia de prensa con algunos mensajes exigiéndole al gobierno que las tenga en cuenta, que atienda su necesidad, que no solamente piense que todo lo que tiene que hacer es legislar pensando que todas las empresas son grandes y formales. Y estamos viendo el inicio de una tímida respuesta por parte del gobierno para ayudar a que las pymes se puedan reactivar, pero eso ha sucedido 10 meses después, ¿no? Cuando ya algunas de ellas han desaparecido. La mitad del sector calzado en Trujillo eran más de 4.000, ahora son 2.000, han desaparecido, han pasado al sector informal, o gente que ha tenido que salir a cachuelearse o a tratar de subsistir como ambulantes, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta que la iniciativa privada, la generación de empleo es crítico y parece no estar en el centro de la atención del gobierno. Óscar Caipo, presidente de Confiep, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Cuando regresemos de